puede empezar. Gracias, magistrada. Tal como lo señaló el Ministerio Público el día anterior, este día corresponden los alegatos de clausura respecto de los hechos que culminaron con la muerte de la niña Lisette. Hechos todos que el Ministerio Público calificó de apremios ilegítimos del artículo 150A del Código Penal vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos. Esto es el 11 de abril del año 2016. Los ha querido dejar para el final, primero por la cantidad de imputadas que existen en este caso, tal como lo adelantamos también por la multiplicidad de tipos complejos que se dan en el propio tipo penal del artículo 150, letra A, por la participación distinta que se les da a las 4 imputadas, y además por la prueba existente en la causa. Acreditados ya esto que llamamos ayer elementos comunes del tipo, de acuerdo al Ministerio Público en su clausura, como son, por una parte, la privación de libertad de los niños y niñas, víctimas en este caso, por otro lado, el carácter de funcionario público, en este caso de las acusadas, y además verificado como elemento común el apremio ilegítimo en su conceptualización doctrinaria, tanto desde la doctrina constitucional como desde los derechos humanos, ¿cierto? Lo que corresponde entonces ahora es verificar el núcleo fáctico de los hechos del día 11 de abril del año 2016. Nos vamos a referir primero, señorías, a lo que corresponde a la imputación de las acusadas, autoras ejecutoras de los hechos, de acuerdo al Ministerio Público, Cone Fritz y Tiare Oyarse. Señalamos en la acusación fiscal que el 11 de abril del año 2016, Lisette fue víctima de distintos apremios ilegítimos, siendo el último de los episodios el ocurrido a las 20 horas de ese día 11 de abril del año 2016, en el dormitorio de la Casa 22 de CREAT Galvarino. Por regla general, en los casos de apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos, ya lo adelantamos y lo reiteramos, son cometidos en un contexto de impunidad, precisamente porque se cometen en estos recintos cerrados, como es el CREAT Galvarino, que no permiten muchos testimonios, o derechamente no permiten testimonios de personas que se encuentren en el exterior del lugar. Por lo que, en general, ¿cierto?, los dichos de la víctima y las pruebas que se asocian a los dichos de las víctimas son fundamentales, son trascendentales. Pero en este caso no tenemos a una víctima, o más bien, no tenemos a una víctima que pueda testificar por sí misma, porque la víctima falleció. Las víctimas sí, sus señorías, se van a dar cuenta que va a dar cuenta de cómo es que ocurren los hechos, pero a través de su cuerpo y con las pericias que se realizaron. Y en este caso entonces cobran especial relevancia las pericias que se realizaron, la prueba fotográfica, la prueba planimétrica, algunos testimonios, uno en particular, el de la niña Mel, principalmente la prueba pericial. Vamos a dividir el núcleo fáctico en cuanto a la probanza. Y lo primero que vamos a decir es que respecto de este núcleo fáctico, ¿cierto?, las acusadas Tiare Oyarse y Cone Fritz, en respuesta a una desobediencia de Lisette, la apremiaron violentamente con fuerza, ¿cierto?, con una violencia extrema, poniéndola ellas boca abajo contra el suelo, reduciéndolas con maniobras físicas tendientes a su inmovilización, consistentes por una parte en que la acusada Tiare Oyarse sujeta fuertemente las extremidades inferiores de la niña Lisette, incluso causando lesiones y para inmovilizarla, mientras la acusada Cone Fritz, que a la fecha pesaba alrededor de 90 kilos y eso no es menor,
se sube sobre la niña, sobre el tórax de la niña, y con su cuerpo presiona fuertemente el tórax y la espalda de la niña contra el suelo, causando lesión en cresta ilíaca, cuestión que es determinada, luego vamos a ver con uno de los peritos. Al tiempo que además esta misma acusada, Connie Fritz, sujetaba fuertemente con sus manos las extremidades de la niña Lisette para mantenerla inmovilizada. Y ese es un concepto que vamos a repetir durante las pericias. Estas acciones eran ejecutadas por ambas acusadas mientras la niña trataba de zafarse de la opresión que sentía en su pecho, porque no podía respirar. Por eso es que llevaba su rostro de un lado a otro, intentando respirar, lo que causa las lesiones que mantiene en su rostro y en su cabeza. Estas acciones se continúan ejecutando aun cuando la niña, con fuerte llanto, les grita, les pide que quiere que la suelten, que se iba a portar bien, que se estaba ahogando, que quería ir a orinar. Esto que acabamos de señalar, magistrado, entendemos que primero constituye el núcleo fáctico de los apremios ilegítimos. Aquellos apremios ilegítimos cometidos con dolo por parte de las acusadas. ¿Por qué señalamos esto, señorías? Ya dijimos que no contamos con Lisette, pero sí contamos con la niña Mel. Mel declaró en estrados. Mel fue la única testigo presencial que se atrevió a venir al juicio. Y esa es una cuestión relevante, porque en la carpeta de investigación hubo otros testigos presenciales, pero solo Mel se atrevió a venir a juicio, porque ya estaba con su madre, porque ya no estaba en el seno de Sename, ya estaba en una zona protegida, y eso es relevante señalarlo. La única testigo presencial de los hechos que se atrevió a declarar en el tribunal, pese a su corta edad a la fecha de fallecimiento, solo tenía 11 años cuando fallece la niña Lisette. Entregó un relato abrumador, desgarrador, claro y consistente, un relato honesto desde una niña que estuvo circunstancial y lamentablemente ese día en el dormitorio de la Casa 22 donde ocurren estos hechos. Y que, como sus señorías pudieron bien escucharla, lo que ella sentía, incluso llorando en el tribunal, es culpa, aún siente culpa por no haber podido ayudar a su amiga Lisette. ¿Qué es en lo medular que señala Mel? Mel se posiciona en el dormitorio de la Casa 22. Ella dice que estaba en el camarote, en la cama de arriba del camarote, del primer camarote que se ubica a la entrada de ese dormitorio. Sus señorías pudieron verlo con la famosa foto 19 de los otros medios de prueba número 12. Y no duda, no tiene ninguna duda en sindicar a las acusadas Fritz y Ollarse como las autoras de los hechos. Ella dice, comillas, eran las tías que la cuidaban y las indica con su nombre, Cone y Tiare. No hay duda de aquello. Mel menciona que ella, desde la visión que tenía, desde donde estaba, ella podía ver solo aquello desde la puerta del dormitorio hacia adentro. ¿Qué es lo que ella ve? Ella ve que Lisette venía tomada de ambas acusadas, de Cone y de Tiare, que ellas las traían agarradas del brazo, dice, no me acuerdo en qué lado venía cada cual, pero que venían agarrándola, casi empujándola, dice Mel, que Lisette forcejeaba para salirse de ellas, que venía casi arrastrándose. Detalla señalando que venía con los pies Lisette casi de rodillas, casi arrastrándose por el piso, y ellas la tenían agarrada del brazo y la iban como empujando ahí donde la pusieron. ¿Y dónde la pusieron? En el suelo boca abajo.
en el pasillo que está entre los camarotes al inicio, justo frente donde ella estaba. Y cuando esta fiscal le pregunta en las interrogaciones, ¿no?, le pregunta si sabía por qué Lisette estaba siendo llevada por Connie y Tiare al dormitorio, ella responde que sí, y dice que lo sabía porque, comillas, la Lisette no quería entrar adentro a la sala, estuvo todo el día dando vueltas en el patio o adelante en el portón. Y esto que Mel sabía, porque lo dijo, es lo que se advierte claramente en relación a que ambas acusadas llevaban a Lisette como una forma de castigo, por no querer hacer aquello que le estaba siendo instruido. Y el castigo no solo es señalado por esta forma que señala Mel, sino que también es señalada por la oficial de la PDI, la señora Luisa Crisóstomo, quien al declarar en estrados y al referirse a las primeras diligencias desarrolladas ese 11 de abril de 2016 en el sitio del suceso, refiere que le toma declaración a Connie Fritz como testigo y que cuando le toma declaración en lo pertinente, Connie Fritz refiere que Jessica había dejado a Lisette en la sala y que le había dicho que se tenía que quedar ahí, pero que Lisette se había molestado por estar ahí. Comienza a patear el lugar, a patear una puerta, y declara a doña Connie Fritz como testigo esa noche del 11 de abril que ella, junto a Tiare, deciden llevarla a la habitación, a los dormitorios que estaban al costado de la sala. En esa época, 11 de abril, no se sabía qué estaba en qué lugar, por lo tanto aquella descripción es importante por parte de Luisa Crisóstomo, que no conocía el lugar. Castigo nuevamente. Deciden llevarla porque no se quería quedar ahí en la sala. Pero sus señorías, respecto de este castigo, también escucharon en estrados ustedes a la propia acusada Fritz, quien refirió a una pregunta que le hace esta fiscal. Ella dice que decide subirle el volumen al televisor que estaba en la sala donde estaban las otras niñas. Y cuando esta fiscal le pregunta, ¿y por qué decide subirle el volumen? Si se supone que ellas solo estaban siguiendo a Lisette en su relato, porque dicen, Lisette se va a la pieza allí, la sigue Tiare y después la sigue Connie. Y entonces, ¿pero por qué decide subirle el volumen? Y su respuesta es, para que las niñas se concentraran. ¿Se concentraran de qué? ¿O es que efectivamente sabían que algo iba a ocurrir con la niña en el dormitorio? Castigo. Simplemente la llevaron para castigarla. La tumban boca abajo. Mel dice efectivamente que Connie y Tiare pusieron ambas a Lisette boca abajo y detalla las acciones posteriores. En sus palabras, con las piernas abiertas, la Lisette estaba en el piso y Connie estaba como sentada en la espalda de Lisette. La Connie estaba tocándole las axilas a Lisette con las rodillas y le agarraba los brazos a la Lisette. La única forma racional en que efectivamente Connie toque con sus rodillas las axilas de Lisette es porque estaba sentada sobre el tórax de Lisette. En esta secuencia, Mel precisa que Lisette tenía los brazos estirados, incluso lo grafica en el tribunal, y que Connie le agarraba fuerte los brazos. Respecto de la acusada Tiare, Mel precisa que le estaba agarrando las piernas a la Lisette. Dice que la tenía en el piso, que se la agarraba las dos firmes, así lo menciona. Dice incluso que le abrazó las piernas firmes para que la Lisette no pudiera sacar sus piernas. ¿Y cuál es la consecuencia de esta acción conjunta de Connie y de Tiare? Lo dice Mel. Mel dice, lo único que Lisette podía mover era su cabeza. Y un poco, dice Mel, podía mover un poco la cabeza para los lados,
Dice, la movía para acá, la movía para allá y a veces se mordía los labios. Mel dice que Lisette gritaba que la soltaran. Y por otro lado tenemos el televisor, ¿cierto?, con el volumen para que las niñas se concentren en la sala contigua. También escucha decir a Lisette que quería ir al baño, pero ellas no la dejaban. Y Mel observa que efectivamente Lisette se hace pipí, dice ella, y que se tira pedos, la escucha. Y vamos a ver qué importancia tiene que efectivamente se haya orinado Lisette y que se haya tirado pedos. Y menciona a Mel que las acusadas le dijeron cochina y no las dejaron salir al baño. Efectivamente, entonces ellas se dieron cuenta que la niña se había orinado y no la dejaron ir al baño. Mel continúa con su relato. Dice que Lisette siguió gritando que la soltaran, que ellas no la soltaban, que incluso entró una niña que había llegado atrasada, ¿cierto?, para cambiarse ropa, para ir a bañarse, que sacó la ropa, que se fue a bañar. ¿Y qué pasaba con Lisette? Seguía en la misma posición. La niña vuelve de este baño, se pone el pijama, se va para la sala y Lisette sigue en esta posición. Señala Mel que Lisette movía la cabeza para los lados tratando de buscar, comillas, ella dice, buscando no sé si aire, reiterando que movía la cabeza para un lado y otro y se mordía los labios y pedía que la soltaran. Y esta fiscal le hace a Mel la pregunta, bueno, ¿y las tías la soltaban? Mel dice, no, nunca la soltaron, nunca la soltaron. A la pregunta de esta fiscal, ¿y qué pasó entonces después? Lisette dejó de gritar. Esa es la respuesta de Mel. Lo presenciado y descrito por Mel respecto de estos actos de apremios ilegítimos de ambas acusados tuvo su correlato probatorio efectivamente en lo que fue constatado, observado y analizado por los distintos peritos y peritas que declararon en juicio, que hicieron análisis médico-legal, criminalístico, de resultados de laboratorio científico, que sus señorías todas ellas conocieron a través de los relatos de las y los peritos en esta causa. En primer lugar nos vamos a referir a la pericia médico-criminalista que hizo la doctora Vivian Bustos. La doctora Vivian Bustos analizó antecedentes de la carpeta de investigación. Insisto, para hacer una pericia criminalística respecto de la muerte de la niña de Lisette y sus circunstancias. Entonces, analizó diferentes elementos, tales como testimonios, documentos del área médica vinculados con los tratamientos y medicamentos de Lisette, la ficha clínica de Lisette, la pericia médico-psiquiátrica de Lisette, la biomecánica y el informe de autopsia. Su objetivo era efectuar un contraste de cómo se encontraba la niña antes del fallecimiento y cómo se encontraba después del fallecimiento. Y para ella resultaron vitales en este análisis las lesiones que la niña tenía. Las lesiones que la niña tenía en la cara, que describió y que antes ya había descrito el doctor López en su informe de autopsia. Las lesiones que tenía en muslo derecho, en pierna derecha, en el miembro inferior izquierdo, en rodilla, en espina ilíaca del lado derecho del cuerpo de la niña. Y una de las primeras conclusiones que ella refiere es: todas estas lesiones son coetáneas y tienen la misma antigüedad en el cuerpo de la niña. Además, una de las segundas lesiones que ella obtiene de esto es que todas estas lesiones coetáneas y con la misma antigüedad, ¿cierto?, provocaron dolor en la niña. Sobre todo aquellas lesiones en que ella intentaba salir de la compresión en la que se mantenía.
las del rostro principalmente también. Y esta conclusión de que estas lesiones fueron dolorosas también la emite la perito médico doña Pamela Borges, quien también en estrados indicó, a propósito del tema del dolor, que efectivamente la niña no estaba impedida de tener sensaciones de dolor porque se encontraba plenamente consciente en los momentos anteriores, y así fue descrito por todas las testigos, ¿cierto? Cuando refirieron que durante el día la niña estuvo irritable, que la niña se descompensó, que la niña, en fin, hizo distintas cosas, incluso que momentos antes de los hechos se enoja porque no quiere estar en la sala, no quiere entrar en la sala y patea la puerta. Estaba plenamente consciente, por lo tanto, sí sentía dolor. Dolor y miedo. Y asocia también la doctora Borges, ella dice, tuvo que haber sentido sufrimiento, porque ya había vivido otra situación similar, refiriéndose a los eventos del señor Lefián del 14 de diciembre de 2015, que ella también perició. Otra de las conclusiones que emite la doctora Bustos en su pericia criminalista es que la muerte de Lisette ocurre porque una adulta de 90 kilos sitúa parte de su peso sobre el tórax de la niña, conteniendo, afirmando, ¿cierto?, los miembros superiores de la niña, que alejó los brazos y manos de la niña de su tronco. Y advierte respecto de esta parte la doctora Bustos que existen, que esta maniobra, de acuerdo a estudios que existen y que ella citó en su informe, aumentan la angustia de las personas porque se bloquea la musculatura accesoria, acelerando el trastorno de la ventilación. Dice entonces la doctora Bustos que la muerte de Lisette ocurre porque esta adulta de 90 kilos sitúe parte de su peso sobre el tórax, insisto, conteniendo los miembros superiores de la niña, alejándolo de los brazos, pero que además el complemento es que existe otra persona que afirma los miembros inferiores de la niña, que no solo lo hace con sus manos, sino que también con otro elemento, refiere ella, de mayor tamaño, compatible con rodillas. Y esto entonces hace mucho sentido a lo que acaba de decir, a lo que dijo, Mel en su relato, cuando dice que Tiare afirmaba firmemente las piernas de Lisette, incluso abrazándola para que no se moviera. Esta forma de compresión de la niña Lisette, concluye la doctora Bustos, otra de sus conclusiones significativas, no las únicas, de aquellas significativas, dice la doctora Bustos, es que en definitiva hubo una violencia excesiva respecto de la niña en esta forma de accionar, en estos apremios legítimos que señala el Ministerio Público que ocurren. Y que esta violencia excesiva en Lisette tuvo manifestaciones, tuvo señales externas, visibles y audibles, no solo por Mel, sino que por las acusadas. Señales externas de perturbaciones graves en Lisette, y que a pesar de esas señales externas, las maniobras de las acusadas Cone y Tiare no se detuvieron. Estas señales perceptibles eran que Lisette decía que no podía respirar, de acuerdo a los antecedentes que se le entregaron a la doctora Bustos, manifestaba verbalmente que se iba a orinar y efectivamente se orina. Refiere la doctora Bustos, hay ruidos intestinales de la zona anal, los pedos que refiere Mel, y también sangre en boca y nariz.
Y efectivamente, la acusada Cone, al declarar, dice que ve sangre en la parte de la cara o del suelo donde está el rostro de Lisette. Dice que lo ve. Eso en cuanto, magistrados, a lo que constituye propiamente tal el apremio ilegítimo de la forma en que lo conceptualizamos en nuestra primera parte de este alegato de clausura, como forma de castigo a Lisette, realizada por ambas acusadas en conjunto y de consuno. Analizamos otra parte del núcleo fáctico de la acusación. Las acusadas, Cone y Tiare, mantuvieron estos apremios hasta que la niña dejó de moverse, falleciendo Lisette a consecuencia de estos actos por una asfixia mecánica combinada con elementos de sofocación. Y respecto de esta parte del núcleo fáctico, esta imputación se relaciona con dos elementos. El primero de ellos es que la causa de muerte de Lisette fue una asfixia mecánica combinada con elementos de sofocación. Y la segunda es que esta muerte tuvo una relación causal directa con las acciones de apremio ilegítimo físico, en este caso, que se atribuyen a las acusadas Cone Fritz y Tiare Oyarza. Respecto de la causa de muerte, en estrados depusieron distintos médicos forenses, quienes en sus diversos informes, acompañadas a la carpeta de investigación, y que sus señorías conocieron a través de las pericias o de los peritos, digamos, que se sentaron acá en audiencia, realizaron por una parte la autopsia de la niña Lisette, y es importante señalar además que la defensa no mantuvo ninguna pericia médica que revirtiera o contravirtiera, ¿cierto?, contradijera los informes o las pericias de los médicos del Ministerio Público, principalmente el perito López, la perito Borges, la perito Bustos y además, en complemento, la perito Kulikov, químico farmacéutica, ¿cierto?, la perito Rosemary Fuensalida. La primera referencia que debemos hacer es en relación a la autopsia de la niña Lisette. Autopsia que probablemente, a diferencia de otras autopsias, pero que se ha dado en la práctica en otras situaciones, fue una autopsia que se realizó por partes y por etapas, dada, por una parte, la escasa información que se otorgó al médico doctor René López, que realizó la autopsia por turno, simplemente por turno, por lo mediático del caso, que obligaba de alguna manera a emitir informes aún complementarios, no completos, y además, principalmente, por las dificultades en el avance de la investigación, porque ya señalamos, señorías, que al inicio de esta causa habían versiones sesgadas, versiones incompletas, por prensa se decía absolutamente de todo, incluso versiones tergiversadas, ¿cierto?, que se fueron dando desde el mismo día del fallecimiento de la niña y que se fueron prolongando durante la etapa de investigación. Esto explica que la autopsia fuese realizada, a lo menos, pudiéramos decirlo, en 3 o 4 etapas. La primera etapa de esta autopsia es lo que el doctor López en estrados llamó como autopsia a ciegas, porque efectivamente el doctor López en estrados señaló que como único insumo para confeccionar su informe de autopsia del día siguiente del fallecimiento de la niña, el 12 de abril de 2016, fue el acta de levantamiento de cadáver, un documento que es una hoja que emite Carabineros, en la que solo
se decía y no había más información que el nombre de la niña, el lugar donde habían ocurrido los hechos. Y además mantenía como antecedente el doctor López los antecedentes y tratamientos médicos de la niña, que no fueron aportados en ese informe de levantamiento de cadáver, sino que fueron aportados por la familia de la niña y que fueron aportados no antes de la autopsia, sino que entre que se realiza la autopsia y se emite el informe de autopsia. En que además, y como dato que se entregó a la familia... Deme un segundo, por favor, que tenemos que arreglar una cosa técnica. en el que señalábamos que solo se contaba con el documento, en que el doctor López solo contó con con el documento de levantamiento de cadáver, y que con posterioridad a realizar la autopsia, la familia le hace entrega de antecedentes y tratamientos médicos de la niña. Contando además con el doctor López con la información que también le entrega a la familia de la niña y que a su vez le fue entregada a esa familia por funcionarios del centro, señalándoles que la niña había muerto jugando, que estaba jugando y se desmayó. Eso es lo que la familia de Lisette le cuenta al doctor López y le entrega estos documentos médicos de los cuales deja constancia en su informe médico legal. De ahí que en una primera aproximación respecto de causa de muerte, el doctor López refiere en su informe de 12 de abril que efectivamente la causa de muerte es indeterminada, fijando el horario de muerte en 12 horas anteriores a la fecha de realización de la autopsia, horario que coincide con aquel que había referido previamente la oficial de PDI de la Brigada de Homicidios, doña Luisa Crisóstomo, cuando realizan el informe científico-técnico del sitio del suceso. Además, y precisamente por la indeterminación de la causa de muerte, es que el perito López pide la realización de diversos exámenes, histopatológico, toxicológico, alcoholemia, entre otros. Respecto de los resultados de estos exámenes, por lo menos en lo que se refiere al histopatológico y al toxicológico, el doctor López los recibe. Primero, el histopatológico lo realiza él, precisamente lo realiza él. Y él da cuenta
en su declaración en estrados, resaltó que lo que le resultaba más llamativo de este examen histopatológico, y él incluso lo mostró en fotografías que solo él puede entender, que habían signos de hipoxia en muchos órganos. Eran multiorgánicos estos signos de hipoxia. Se refirió especialmente a aquellos que estaban en el cerebro y en el corazón, que el corazón tenía signos de hipoxia en las fibras musculares. También se dio cuenta de que en el examen toxicológico había presencia de sertralina y carbonato de litio. En dosis terapéuticas, lo que fue refrendado respecto de los medicamentos encontrados por la químico Aleida Kulikov, que también declaró en estrados. Y respecto de las dosis terapéuticas, que ella en su informe dice que solo conocía la literatura en adultos, pide que se verifique si las dosis son terapéuticas por una persona especialista, cuestión que hace la doctora Perito Romperi Fuensalida, que dice que las dosis encontradas en el cuerpo de la niña efectivamente eran terapéuticas de acuerdo a la edad y talla y otros elementos que tenían relación con la niña. Por lo tanto, efectivamente eran dosis terapéuticas. No había sobredosis de medicación como se rumoreaba en un comienzo. Con el resultado de estos exámenes y sin tener todavía un informe policial o criminalista de la niña Lisette, el 22 de junio de 2016, casi un mes y medio después de la muerte de la niña, el doctor López emite un complemento de autopsia, que no es una ampliación o un informe final, es un complemento de autopsia. Solo contando, ¿cierto?, con los resultados de los exámenes que había pedido y teniendo en consideración los signos de hipoxia y el hecho de que la niña sí tomaba medicamento, él refiere que a esa fecha, al 22 de junio del 2016, faltando aún elementos por considerar, era posible sostener, y fue bastante cuidadosa en la expresión que utiliza, porque él refiere que usa esa terminología por ser un resultado parcial, al faltar la causa originaria de muerte, que era posible sostener que la muerte de la niña estaba asociada a una arritmia asociada a fármacos. Pero aclaró, al declarar en estrados y también en el informe que emitió, que permanecían sin explicación, dijo acá en estrados, los signos de asfixia, la hemorragia, las lesiones faciales, y que por tratarse de una muerte en custodia entonces se requería de un informe criminalístico que correlacionara e integrara toda esta información. Recibió entonces efectivamente el perito López estos antecedentes desde el informe policial de la PDI, que establecía que una cuidadora se sentaba sobre la niña a nivel de tórax y que otra, por cierto, le afirmaba las piernas por varios minutos, y que luego de este episodio la niña no recobra la conciencia. Y entonces ahí el doctor López sí le hace sentido estos signos de hipoxia multiorgánicos, ¿cierto? Y junto a la perito doctora Pamela Borges, que había sido nombrada previamente coordinadora por parte del Servicio Médico Legal de los casos de fallecimientos en Sename, establece como causa de muerte asfixia mecánica combinada con elementos de sofocación. Ello en relación entonces a la causa de muerte. Respecto de la relación causal entre las acciones de las acusadas y el resultado de muerte, fueron contestes los tres peritos médicos, doctor López, doctora Borges, doctora Bustos, en señalar que Lisette fallece producto de una asfixia combinada con elementos de sofocación atribuibles a las acciones desplegadas por Conefritz y Thiaroye Yarse. Al posicionarse la señora Fritz, al posicionar ella su cuerpo sobre la espalda y tórax de la niña, quien fue puesta por las acusadas boca abajo,
mientras Ollarse le sujetaba las piernas para inmovilizar a Lisette. Sus señorías escucharon en ese sentido al doctor López, que señaló que en este tipo de asfixia mecánica, la opresión del tórax de la niña y abdomen de la niña impidió que ella respirara normalmente. Esto produjo la muerte cerebral de la niña. Esta muerte cerebral es de carácter irreversible y de ahí comienzan entonces de manera sucesiva, muy rápidamente, a caer en hipopsia los distintos órganos del cuerpo de la niña, con saturaciones bajas de oxígeno, que terminan con una arritmia final. El doctor López también da importancia a las lesiones de las niñas en el rostro. Dice que estas lesiones son únicas, que no están asociadas a golpes, que no hay equimosis, que estas lesiones son simétricas y que están asociadas a desplazamiento en superficie plana. También sus señorías escucharon a la doctora Borges, que realiza una metapericia respecto de a la carpeta de investigación en relación a la causa de muerte de la niña. Expone una línea temporal sobre quién era la niña y qué sucedió el día en que falleció. Ella da cuenta de que la niña fallece por una asfixia mecánica combinada con elementos de sofocación, que se explica por la restricción de los movimientos respiratorios que ocurren en una niña autovalente que estaba bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico, que cursa una esteatohepatitis asociada al uso de fármacos, pero que ésta no tiene relación con la causa de muerte. Para la doctora Borges son clave las lesiones que la niña mantiene en el rostro. Se trata de trauma sutil, leve, que no causa la muerte de la niña, pero que sí permite fijar la ubicación del cuerpo de la niña al morir. Boca abajo, dice ella, sobre una superficie roma. Incluso la perito va más allá y enfatiza y explica que las lesiones que presenta Lisette no corresponden a un patrón de autoagresión, como escucharon sus señorías decir a doña Cone y a doña Teare en estrados, no corresponden a un patrón de autoagresión, no corresponden a agresión de terceros, no corresponden a una caída consciente, porque de haberlo sido, habría otros segmentos de la cara lesionados, como las salidas óseas. Habría lesiones de apoyo de mano y rodillas. Tampoco corresponde a un colapso súbito, ya que de haberlo sido, las zonas golpeadas serían otras, golpeadas o lesionadas. Concluye entonces que, encontrándose la niña boca abajo, lo esperable era que se reincorporara. Y la única razón entonces para que la niña no se reincorpore es que exista una fuerza externa sobre el cuerpo de la niña que se lo impidió. Lo visto por Mel. Cone sobre el tórax de la niña, afirmando sus extremidades superiores, Teare afirmando fuertemente las extremidades inferiores de Lisette. También da cuenta y explica que las equimosis en las piernas no corresponden a un patrón de caída al jugar. Que respecto del sangrado en la boca, lo atribuye a lesiones en la boca, pero como un factor secundario, en definitiva, a la presión que la niña tenía contra una superficie roma, el suelo. Y señaló que tampoco se trata de un patrón de autoagresión. La doctora Borges también observa signos de que la niña fue sometida a hipoxia. Y estos signos los observa por los edemas en la cara,
La congestión, refiere ella, observa a nivel de conjuntivas, la cianosis, la congestión en los órganos de la autopsia. Y ella dio cuenta de que si las hipoxias no se tratan y se prolongan, si no se revierten de alguna forma, avanzan a la asfixia y causan la muerte. Analizó ella y describió acá ese análisis en su relato en el tribunal, las diversas causas de una posible hipoxia, llegando finalmente a la conclusión de que es la compresión torácica, que esta compresión torácica en definitiva coincidía con los hallazgos encontrados en la autopsia, ¿cierto? Y que daban cuenta de dos cosas. La respuesta de la niña a la asfixia, ¿cierto?, intentando liberarse de la compresión, estas lesiones faciales, ¿cierto?, ya que existieron maniobras enérgicas y sostenidas de otro adulto que comprime el cuerpo por miembros inferiores. Señala la doctora Borges que es una dinámica tan intensa que la niña incluso es capaz de lesionar su propia cara intentando salir de ahí. No podía mover las piernas, no podía mover los brazos, no podía mover su tórax. De ahí las lesiones en la cara. Golpea incluso su boca contra el suelo, rompe su mucosa labial, existiendo además elementos que comprimen los miembros inferiores con muestras de dedos y de rodillas. Ya dijimos que la doctora Bustos sostiene que es la acción combinada de las dos acusadas la que provoca la muerte de la niña. Y además, como complemento y para asegurarse verdaderamente, para realizar una investigación objetiva por parte del Ministerio Público, es que se pide una pericia biomecánica que no se había realizado antes, por lo menos acá en Chile, o respecto de niños, niñas. Se pide y sus señorías escuchan al kinesiólogo don Roberto Vera Uribe. La intención de esta pericia psiquiátrica era efectivamente verificar los efectos de la presión sobre el tórax de la niña. Roberto Vera, kinesiólogo y académico de la Universidad de Chile, del Laboratorio de Ventilación Mecánica y de Cuidados Respiratorios de esa facultad y universidad, dio cuenta que realizaron una pericia biomecánica que le explicó, que graficó, con el apoyo fotográfico que se mostró, y en la cual midió distintas cargas sobre un fantoma que representaba las características de la niña Lisette, y además de distintas cargas en distintas posiciones respecto del sujeto que comprimía este fantoma. Y la pericia consistía en verificar cómo estas distintas cargas influían en el flujo ventilatorio hasta interrumpirlo, a un punto crítico que evoluciona en hipoxia. Con las medidas antropométricas de Cone Fritz, que efectivamente concurrió a la facultad a realizarse estas medidas, y de la víctima, que fueron incorporadas en el fantoma, entonces, enfatizó el perito que cuando se llegaba a este punto crítico, que él cuantificó, por cierto, se genera una apnea. Esto es, que el oxígeno que ingresa al sistema respiratorio pasa a ser insuficiente para la distribución en el torrente sanguíneo a los tejidos del cuerpo y eso desencadena la arritmia como secundaria a esta hipoxia. Concluyó él que para las distintas posiciones en las que expuso y que evaluó, una carga de 40 kilos, solo de 40 kilos. Y cuando digo solo de 40 kilos es que la acusada Cone pesaba 90 kilos.
una carga de 40 kilos, ya genera apnea en un tiempo mínimo de 10 a 15 segundos. Y sus señorías latamente escucharon a Mel, escucharon a Cone, la acusada Cone, escucharon a la acusada Tiare, que efectivamente no pasaron 10 o 15 segundos. Pasó mucho más tiempo, pasaron minutos, 10 minutos, 15 minutos. Bueno, 40 kilos ya generan apnea con un tiempo mínimo de más o menos 10 a 15 segundos. Y que, considerado además el suelo rígido del dormitorio donde ocurren los hechos, porque ellos, el equipo y él como perito, se trasladó al CREAT Galvarino, en este suelo rígido, la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo se transmite directamente, porque este suelo rígido no absorbe ni disipa esa carga. En suma, toda esta prueba vino a reconstruir lo que vivió y sufrió Lisette ese 11 de abril de 2016 con solo 11 años de edad. Porque no es circunstancial el hecho que esto haya ocurrido en el dormitorio de la Casa 22. ¿Por qué? Porque las acusadas Cone y Tiare llevaron a la niña al dormitorio. Tampoco es circunstancial que la niña haya quedado boca abajo porque estaba descompensada, porque se daba miles de vueltas y de repente queda boca abajo. ¿Por qué? Porque efectivamente las acusadas la tumbaron boca abajo tal como dijo Mel. Tampoco es circunstancial que en esa posición la niña hubiera podido moverse o mover sus extremidades. ¿Y por qué? Porque efectivamente también escuchamos a Mel decir que efectivamente la tenían fuertemente comprimida, fuertemente apretada, afirmadas sus extremidades superiores Cone, inferiores Tiare, tórax sentada Cone sobre la niña. Y esto no lo inferimos nosotros, no lo estamos inventando. Esto sale precisamente de la prueba. Y también se demostró en juicio porque las acusadas Cone y Tiare de alguna manera pudieran haber dicho o dijeron que efectivamente no se dieron cuenta de lo que había pasado. Pero la verdad es que sí hubo signos externos del sufrimiento que Lisette tenía. Y queremos reiterar este punto porque eso es lo que constituye el apremio como forma de castigo, apremio legítimo porque verdaderamente no estaba autorizado en ningún protocolo. No había ningún protocolo a propósito de las alegaciones de las defensas que dicen que Cone y Tiare eran nuevas, que no tenían ideas cómo se hacía una contención, etcétera, pero ningún protocolo va a decir que los niños no deben ser maltratados. Y en este caso Lisette sí fue maltratada. Y sí se dieron cuenta las acusadas de esta situación de sufrimiento y maltrato de la niña. Fue señalado por Mel. Mel, desde la posición en que estaba, sí se dio cuenta que esto había ocurrido. Y por lo tanto sí fue percibido por Cone y por Tiare. Lisette gritaba. Lisette movía la cabeza de un lado a otro. Incluso sangró su boca. Sangró. Cone lo vio. Mel lo vio. Para respirar. Pedía, lloraba, quería ir al baño. Y eso no era un invento de Lisette, porque efectivamente se orina. Y esto lo verifican, lo perciben ambas acusadas. Emite ruidos intestinales de la zona anal. Se tira pedo. Pero poco les importa a las acusadas. Lo más que le importa es decirle que fue cochina. Pero no más que eso. Tuvo sangrado de boca y nariz. Y pese a todo eso y todo el tiempo que pasó,
Las acusadas mantuvieron su actuar, incluso ya cuando la niña no se resistía, no podía moverse, ni siquiera podía mover la cabeza, conforme al proceso fisiopatológico, ¿cierto?, que la niña cursaba. Era evidente entender con una meridiana sensatez de una persona común, ¿cierto?, por el sentido común, que proseguir con esa acción podía culminar con un resultado grave, y tan grave en este caso que terminó con la muerte de la niña. No podemos sino concluir, sus señorías, que el trato dado por las acusadas con Itiare a Lisette obedeció únicamente a un castigo. No hubo descompensación previa de Lisette. No puede considerarse descompensación el que la niña no hubiera querido estar en la sala y hubiera pateado una puerta. Eso no es descompensación. Que la niña hubiera estado enojada porque no quería estar ahí y quería volver con Jessica Figueroa. Eso no es descompensación. Ni aun cuando no conocieran los protocolos, sus señorías. Eso no es descompensación. Llevaron a la niña intencionalmente a la pieza para castigarla y la tumbaron boca abajo. Hubo un trato degradante, vejatorio respecto de la niña, con total ausencia de humanidad por parte de las acusadas con Itiare. Nulo respeto a la dignidad que se merecía Lisette por ser persona, por el solo hecho de ser persona, por ser una niña que estaba bajo la protección del Estado porque sus familiares, sus adultos responsables no habían sido capaces de darle esa protección. Protección que debía brindarle el Estado, protección que tenían que brindarle ellas, no castigarla de esta manera. De este trato vejatorio son plenamente conscientes las acusadas. Tanto lo son, sus señorías, que cuando funcionarios policiales concurren al sitio del suceso, no dan cuenta de lo ocurrido. Inventan otras historias, pero no lo ocurrido. Si no hubiesen estado conscientes de que estos eran tratos vejatorios, que había gravedad en los hechos que ellas habían cometido, no habrían omitido lo que ocurrió, que Conen se pone sobre el tórax de Lisette, afirma sus brazos inmovilizándolo, y que Tiare afirma sus pies de tal manera de evitar la movilidad de la niña. Plenamente conscientes de este acto vejatorio, que escuchándola gritar, llorar, viendo que la niña se orinaba, porque se orinó, efectivamente se orinó. Y no era que siempre se orinara cuando se descompensaba, como lo dijeron, como pretendieron decirlo en oportunidades. No hay ni un solo relato en las extensas lecturas que hicieron las defensas del libro de novedades donde dijera que Lisette siempre se orinaba. Es la única vez que se menciona que Lisette se orina. No obstante que lo dijeron acá en estrados, varios testigos, varios acusados. Pero lo cierto es que no hay constancia de aquello en lo que llaman descompensaciones de Lisette. En las extensas lecturas, nada. Se tiraba peos, sangraba. No quisieron hacer caso las acusadas a estos signos evidentes de sufrimiento de la niña, terminando finalmente de oprimir y reducir a la niña cuando ella ya no podía mover parte alguna de su cuerpo. Cuando comenzó el proceso agónico de Lisette. Ahí es cuando deciden ya no oprimirla más. Muriendo finalmente Lisette en manos de estas acusadas.
sin que siquiera fueran capaces, señoría, de darse cuenta de aquello. Y no se dan cuenta de aquello en su afán de castigo a Lisset. Eso es lo que constituye el apremio ilegítimo, señoría. Tal era su afán de castigo, de que no saliera, de que desobedeciera, de que no quisiera quedarse en la sala, que no logran darse cuenta que Lisset estaba en un proceso agónico, debiendo hacerlo, porque signos evidentes de aquello había, y ya los hemos reiterado. Y es por ello que Connie y Teare tienen que ser condenadas como autoras ejecutoras del delito de apremios ilegítimos, del 150A, del inciso primero en relación al inciso cuarto de la norma vigente el 11 de abril de 2016. Sí. Gracias. Del delito del artículo 150A, inciso primero, en relación al inciso cuarto. De la norma. Ya, entonces media hora de receso para que puedan irse a comprar café y todo, y nosotros podamos ver si podemos arreglar acá una cosa en el computador. ¿Qué pasa a arreglar aquí? Magistrado, disculpe, aquí Betsabe. Sí. No solamente quería pedir autorización si puede ingresar Pablo Monge, que es hermano de mi representada, al Ningún Zoom. problema. Por favor, gracias. ¿Apagar eso sí, por favor? Sí, por supuesto. No, no hay problema, no se preocupe. Si esto estuviéramos en momento normal, digamos, sin pandemia, podría estar todo el público en la sala, así que no se preocupe. Cuando usted quiera, señora fiscal. Gracias, magistrada. Vamos a continuar con los núcleos fácticos que dicen relación con las acusadas Monge y Figueroa. En relación al núcleo fáctico de estas acusadas, aquel dice relación con lo siguiente. Los apremios ilegítimos del 11 de abril de 2016 estaban en conocimiento de las acusadas Monge y Figueroa, quienes no los impidieron ni los hicieron cesar, pudiendo y teniendo la facultad y autoridad para hacerlo. Ese 11 de abril de 2016, ninguna de ellas impartió instrucciones precisas dirigidas a sus subordinados en orden a abstenerse de la comisión de los referidos actos de apremios ilegítimos, ni intervino de manera directa derivando a la niña a un establecimiento de salud, resultando de ella entonces el fallecimiento de la niña Lisset. Primeramente nos referiremos a la acusada Jessica Figueroa. Ella inició sus funciones en CREAT Galvarino en el año 2005 como educadora de trato directo y en el año 2015 asumió como coordinadora de turno. Entre sus funciones como coordinadora de turno estaba la de supervigilar el trabajo de los educadores de trato directo a su cargo. Y en calidad de coordinadora de turno, el 11 de abril de 2016, la acusada debía asegurar que el desempeño de las actividades e interacciones de los educadores y de los niños se diera en el marco de respeto de su integridad física y psíquica, pues ella estaba en una posición de garante de dichos bienes jurídicos. Un poquito menos rápido le vamos a pedir, porque estamos un poco atrasados en la nota. Ya. Ya, magistrada. Ya. Y este deber, ella lo
mantenía porque efectivamente tenía un estatus jurídico superior al de los educadores. Coordinaba el trabajo de ellos, dirigía el trabajo de los educadores. De tal forma que no solo podía, sino que debía efectivamente evitar situaciones de abuso o hacerlas cesar cuando estuvieran en su conocimiento. Y este precisamente es el caso de lo ocurrido el 11 de abril de 2016. La acusada Figueroa tenía conocimiento, por los años que llevaba trabajando en el centro, de las represalias violentas que realizaban los diferentes funcionarios de CREAT Galvarino a los niños, entre ellas sujeciones físicas. En estrados, la acusada Figueroa declaró que tenía conocimiento que en más de una oportunidad Lisset fue trasladada también a un servicio de urgencia en casos de descompensaciones o desajustes conductuales, lo que se acreditó mediante documentos que fueron incorporados por las propias defensas, por las declaraciones además de las peritos Rosemary Fuensalida y la médico legista doña Pamela Borges. Ese lunes 11 de abril, la acusada Figueroa sí estuvo en conocimiento de la situación emocional en la que se encontraba Lisset, porque su mamá no la había visitado el día anterior, el domingo. En sus propias palabras, comillas, sabía que iba a tener un turno difícil con la niña y que se iba a descompensar, cierre de comillas. A esto se suman los diferentes llamados de apoyo a la Casa 22 que se hicieron por radio. A lo menos dos según la testigo Mixer Moreira. Uno genérico, ¿cierto?, apoyo a la Casa 22, y otro en que se llamaba específicamente a doña Mixer en la Casa 22. En la mañana, la acusada Figueroa incluso refiere que tuvo que concurrir al colegio interno por los llamados de las profesoras, y percibió precisamente ella que Lisset estaba irritada, que estaba alterada. Y fue ella quien efectivamente saca a la niña del colegio y la lleva para que se mantenga a cargo de Tiare Ollarse, que en ese minuto estaba en el comedor central con los otros niños que aún no entraban al colegio. También en la tarde supo de una sujeción que se efectuó en el dormitorio de la Casa 22, porque precisamente tanto la acusada Tiare como la testigo Moreira señalaron incluso que la acusada Figueroa participa de una sujeción cuando refieren, ¿cierto?, que Lisset estaba con su mano empuñada, apresta a pegarle a Tiare, cuestión que impide Mixer Moreira, y Mixer refiere cuando ella baja con la niña, también llega Jessica Figueroa para contener la situación. También se escuchó por testigos de la defensa en el caso de muerte a quien era en ese minuto la jefa técnica, Rosana Holguín, cuando ella informa que cuando se está retirando Rosana a eso de las 7:20, Jessica le cuenta, comillas, la gorda estaba complicada, cierre de comillas, refiriéndose a Lisset. Expresión de la acusada Figueroa que solo se explica por el hecho de haber sabido ella que efectivamente Lisset estaba complicada ese día. Incluso la acusada Figueroa refiere que en la tarde ella escucha gritos, ¿cierto?, que la ve peleando en el patio de pasto sintético que tantas veces se ha mencionado y que sus señorías vieron, ¿cierto?, y que escuchó sus gritos, por lo que, según sus propios dichos, ella entonces decide llevarla a la oficina, conociendo entonces las, comillas, descompensaciones de Lisset. Y de la forma también en que estas descompensaciones eran contenidas por los funcionarios. En ese contexto, respecto de la acusada Figueroa, es relevante la pericia acústica que realizó el perito Rodrigo Tapia, quien dio cuenta que a propósito de establecerse los sonidos en este sector de patio, de los gritos del patio de pasto sintético, estos sonidos, estos gritos, podían ser escuchados desde la oficina de la señora Figueroa y también desde la oficina de la señora Monge.
directora del centro. Entonces, durante todo ese día, la acusada Figueroa, no obstante saber los motivos del estado alterado de Lisset, de sus comportamientos disruptivos, de las reacciones de las cuidadoras, no adoptó medidas tendientes a abordar su difícil situación emocional, como haberla derivado a un centro de atención médica, pudiendo hacerlo, para así evitar que efectivamente otras sujeciones pudieran darse, se pudieran dar contenciones o simplemente se pudieran dar intervenciones violentas, altamente posibles de ocurrir por la escalada de sucesos que involucraron a Lisset. Atendía el evento entonces del progreso de estos eventos. Esta inacción de la acusada Figueroa culmina sin entregarle ninguna instrucción a Cone y Tiare, cuando momentos antes de las 20 horas simplemente se la va a entregar a ellas, con el desenlace fatal, por cierto, que ya conocemos. En relación a las pruebas que presentó la defensa, las defensas de ambas, digamos, ninguna de estas pruebas ha derribado esta aseveración, pues aun considerando la precariedad de la enfermería de CREAT Galvarino o la falta de capacitación del centro, como se ha dicho, siempre que fue necesario, Lisset fue llevada a un servicio de urgencia para tratar sus, comillas, descompensaciones. Y esa es la decisión que tenía que tomar aquel día, de acuerdo al mérito de la intensidad de los eventos que se dieron, pero principalmente en cumplimiento con su deber de cuidado como garante, ¿cierto?, de la integridad física y psicológica de los niños. Lo que no realizó, por cierto, dando lugar, nuevamente, reiteramos, al desenlace fatal con la muerte de Lisset. Esta conducta omisiva, entonces, siendo funcionaria pública al cuidado de niños y niñas privados de libertad en CREAT Galvarino, sí se subsume en el tipo penal imputado por la Fiscalía, por lo que debe ser condenada a título de apremios ilegítimos del artículo 150, letra A del Código Penal, en la relación que existe entre el inciso segundo con el inciso primero y el cuarto. Vamos a la participación entonces de la acusada Monge. La señora Mónica Monge ingresó al CREAT Galvarino en el año 2012 como psicóloga y en octubre del 2015 fue nombrada directora del centro. Como directora del centro y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Menores, la Ley 16.618, ella, como directora del centro, tenía el cuidado personal de todos los niños y niñas de CREAT Galvarino y, por lo tanto, el 11 de abril de 2016 tenía a su cargo el cuidado de Lisset. Mónica Monge conocía el perfil complejo de la niña. Ella misma declaró, comillas, Lisset se encontraba dentro del grupo de niñas de alta complejidad, como lo eran también Isidora M. y Benjamín H. Al igual que la acusada Figueroa, la acusada Monge tenía conocimiento, por los años y las labores desempeñadas en el centro, de las reacciones violentas, de las sujeciones a las que se sometía y contenciones que los educadores de trato directo realizaban respecto de los niños y especialmente de Lisset. Nuevamente, escuchamos latas lecturas respecto de los libros de novedades de coordinación, pero principalmente el libro de novedades de Casa 2, en las que se hablaba de las descompensaciones del Lisset y de las contenciones que debían realizarse. La propia acusada Monge declaró que hubo casos de malos tratos de los que ella tomó conocimiento y por los que inmediatamente activó circular
2309, que es aquella que se inicia, ¿cierto?, formalmente con la toma de relato de los niños, para informar a los entes superiores de Sename. Incluso en el alegato de apertura, su defensa señaló, comillas, si hubo abusos, esta defensa no va a negar que ocurrieron, mi representada hizo aplicación de la circular 2309. Y en especial, respecto de Lisset, conocía su historial, a diferencia de lo que ella señaló en estrados, que decía que no tenía idea, pero sí lo conocía, porque había sido psicóloga de la dupla psicosocial de Lisset, porque había sido jefa técnica, porque había sido directora subrogante, porque fue finalmente la directora del centro cuando los hechos ocurren. La niña había sido trasladada al servicio de urgencia en caso de descompensaciones o desajustes conductuales, nuevamente como se acreditó por los documentos ya señalados. Ella supo durante ese 11 de abril de 2016 cómo estaba Lisset, cómo se encontraba emocionalmente, por la noticia, ¿cierto?, de que iba a ser trasladada a CREAT Pudahuel, y porque fue informada efectivamente por la acusada coordinadora de turno Jessica Figueroa y por Mixen Moreira, fue avisada respecto de los desajustes, que no quería estar en sala, que había lanzado piedra, que había peleado con una voluntaria y una ETD y que no se estaba ajustando a la, comillas, rutina. Rutina que por lo demás da cuenta de la privación de libertad en la que se encuentran los niños, entre otras. El evento que sus señorías escucharon respecto del sacapuntas que Lisset le saca a una voluntaria de Cáritas y que es relatada por la testigo Viviana Matamala, que ocurre alrededor de las 16 horas, comienza, de acuerdo a lo que manifestó y mostró la testigo Matamala, precisamente en el sector que está frente a la ventana de la oficina de doña Mónica Monge. Y los gritos de Lisset a propósito de ese evento, nuevamente de acuerdo a la pericia acústica, eran audibles desde la oficina de la directora Mónica Monge. También se dio cuenta que mantenía, al igual que la acusada Monge, radio portátil, por la cual se comunicaban los eventos complejos de ese día respecto de la niña Lisset. Y se dio cuenta que ese día las radios se encontraban en perfecto estado. También conforme a la testigo Marianela Alvear, en hora de la tarde, Lisset fue apremiada ilegítimamente por la acusada Tiare en el pasillo de la casa 2, precisamente en el sector sur del pasillo de esa casa, que da casi frente a la oficina de la directora Monge. Y nuevamente, de acuerdo a la pericia acústica del perito Tapia, esos gritos de Lisset que escucha Marianela Alvear desde el sector de lavado de la cocina, sí eran audibles en la oficina de la señora Mónica Monge. La acusada Monge, por su conocimiento personal y profesional que tenía de la niña Lisset, conocía mejor que nadie las posibilidades de interacciones violentas de los educadores de trato directo con Lisset cuando ella, comillas, se descompensaba. Y que existían posibilidades de que estas acciones violentas fuesen increciendo hasta finalmente derivar en la muerte de la niña. Y no adoptó ninguna decisión al respecto. Y no puede ser excusa para no adoptar ninguna decisión, es que por los niveles jerárquicos, ¿cierto?, de los mandos medios, en este caso de la señora Figueroa,
ella no estuviera a cargo de tomar esa decisión, porque es la ley, artículo 57 de la Ley de Menores, la que la obliga a tomar decisiones. Ella está al cargo, tal como señalé, del cuidado personal de todos los niños y niñas del CREAD Galvarino, con independencia absoluta de las funciones de sus subordinados. En su calidad de directora al cuidado personal de Lisset, la acusada Monge tenía el deber de garantizar condiciones para el desarrollo de la vida, la salud, la integridad, el bienestar de la niña Lisset. Lo mismo que la acusada Figueroa. Y esta obligación, al igual que en el caso de la acusada Figueroa, emana precisamente de su posición de autoridad que le confería entonces el cargo de directora sobre todos los funcionarios del centro, lo que le daba, por cierto, la facultad y jerarquía para impedir y hacer cesar actos abusivos, violentos o crueles hacia la niña como los ocurridos ese día. A pesar de aquello, la acusada Monge no impartió instrucciones a los educadores de trato directo que estaban a cargo de la niña, tendientes a detener estos actos. Atendía la complejidad y el estado emocional cambiante de Lisset, de los desajustes que ya habíamos evidenciado. Se señaló que al menos en 2 oportunidades, por lo menos por la testigo Moreira, cierto que se habían desarrollado actos o intentos de actos de agresión de la propia Lisset hacia la acusada Teare Ollarse. Tampoco ordenó el traslado de Lisset a un centro asistencial. En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente dejó que los acontecimientos transcurrieran de la forma que ella, por su experiencia, sabía que iban a transcurrir, conociendo a Lisset. El estado crítico de la niña persistió solo con algunos lapsos de quietud, precisamente lapsos de quietud, señoría, cuando Figueroa traslada a Lisset hacia la casa 22, hacia la sala de la casa 22 previo a su muerte. Y sabía también que los funcionarios reaccionaban inadecuadamente, llegando incluso a la represalia física de la niña, de ser el caso. La defensa de la acusada Monge, en su probanza y en sus alegaciones, se centró en la responsabilidad institucional, en las falencias estructurales de CREAD Galvarino, en el hacinamiento que existía en CREAD Galvarino, en que había personal insuficiente en todas las áreas, en los perfiles complejos o problemas motores de los niños y niñas. Bueno, pero ella sabía de los perfiles complejos. Efectivamente, su señoría, el Centro CREAD Galvarino, en uno de los tantos documentos que se presentaran, se señalaba que era un centro para niños de alta complejidad. Pero, como ya lo dijimos, señorías, en nuestro alegato de apertura, esto no es un juicio en contra de Sename. No nos corresponde hacer un juicio en contra de Sename. Esas condiciones existían, pero esas condiciones no avalan que se cometan actos de malos tratos consistentes en apremios ilegítimos a los niños de CREAD. Y en este caso en particular, respecto de la acusada Monge, esas carencias no le impedían tomar decisiones para evitar el desenlace fatal que fue la muerte de Lisset. No le impedía tomar medidas para evitar que se atentara contra estos bienes jurídicos respecto de la niña, su integridad personal, física, mental, su salud, su vida. Ella estaba obligada a proteger a Lisset, pero no lo hizo. Le fue absolutamente indiferente, dejando que los sucesos efectivamente avanzaran hasta la muerte de la niña.
Y esta omisión, señorías, no es atípica. Está reglada en el inciso segundo del artículo 150A del Código Penal, vigente al 11 de abril, y que necesariamente hay que relacionarla con el inciso primero y el inciso cuarto. Y en ese orden de cosas, la acusada Monge debe ser condenada como autora de apremios ilegítimos del artículo 150A del Código Penal, vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos. Con esto, señorías, el Ministerio Público termina su alegato de clausura. Entonces usted la recalificación a la cual llamó el tribunal lo va a hacer en las réplicas. En las réplicas, magistrada. Sí. Ya. Entonces, mañana, don Rubén, le tocaría a usted. Pasado mañana le tocaría al instituto. Sí, su señoría. Ya. Y el lunes a la fundación. Ya. Y ahí empezamos con las defensas. Creo que a usted no le pregunté ayer, señora Stubin, ¿cuántos días pensaba? ¿Un día? Sí, magistrado, yo creo que dentro de la jornada de la mañana estaríamos... Ya, perfecto. Ujú. Y las defensas públicas, no les pregunté. ¿2 días? Sí, Un día cada uno, ya. Sí, eso es lo que yo tenía más o menos presupuestado. Ujú. Ya, pero después no van a haber réplicas de las réplicas. Con las réplicas terminamos, ¿ya? Por si se están dejando para después. Ya, pues entonces con eso ponemos término a la audiencia. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos mañana a las 9. Bien, hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, magistrada. Hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego.